Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. En esta ocasión les presentamos Educación Inclusiva más allá de las rampas. ¡Y comenzamos! La inclusión va más allá de tener rampas o pisos, va más allá de tener algunos protocolos de atención, va más allá de establecer sanciones. Implica retos que desde una opinión personal empiezan con el cambio individual, el cuestionamiento del concepto de normalidad, la reflexión, el aprendizaje, pero sobre todo la incidencia. Cuando hablamos de integración, la responsabilidad de adaptarse suele recaer en las personas, mientras que la inclusión permite respetar la diversidad y se comparte esta responsabilidad de ser parte y de participar, facilitar que todas las personas sean consideradas y formen parte de este contexto. Ahora, ¿cuáles son algunas barreras que hacen que la integración siga presente y no pasemos a la inclusión? La más importante o la que más afecta es la actitud, la percepción personal que tenemos con respecto a la discapacidad o a personas que son distintas al estereotipo. La falta de empatía, la ausencia de lineamientos y sanciones en algunas instituciones de educación superior o en algunas instituciones en general, la falta de conocimiento, la falta de profundidad y muchas veces, diría yo, es la falta de interacción con personas con discapacidad. Necesitamos personas con discapacidad en los espacios. Les necesitamos porque al tenerles aprendemos, incidimos y exigimos. Yo no tengo una receta para lograr que la inclusión forme parte de las organizaciones, pero tengo algunas recomendaciones que he aprendido con algunos amigos y con algunas amigas, con algunos cómplices. Primero, no opines y establezcas acciones desde el privilegio. Pregunta a las personas. Segundo, no solo tomes cursos, no solo demos datos y realicemos diagnósticos. No, incidamos, pasemos a la acción. Involúcrate en acciones que te permitan conocer y vivir la discriminación, que te permitan entender y entonces sí proponer acciones desde quienes se ven afectados. Por último, diría que fomentemos, disfrutemos, aceptemos e interpelemos el derecho a ser diferentes. Aceptemos que la diversidad implica respetar a las personas por quienes son, por su identidad y no por quien nos gustaría que fuese. Hola, mi nombre es Nadia y estudio pedagogía en la UNAM. Pues sí me gustaría decirles que como estudiante de pedagogía he obtenido muchas experiencias muy buenas. Por ejemplo, tengo maestros que, aunque son muy exigentes, sus enseñanzas me están dando las pautas para ahora poder realizar este proyecto de titulación, estrategias pedagógicas para la enseñanza del lenguaje y de señas mexicanas en educación básica. Para mí es muy importante esto porque yo he notado de que es muy difícil incluirla a la niña. Mi hija me comenta que hay varios niños que, como de broma o no sé, le pegan siempre con la pelota o le hacen caras o le hacen gestos atrás. Como ella no escucha, pues igual le dicen cosas, entonces ella como que es muy aislada, pero con mi hija es muy abierta, se ríe y están dibujando, y eso me llamó la atención porque mi hija la invitó a un parque y yo no sabía que la niña era sordomuda hasta que la vi en el parque y yo decía, ¿por qué no están jugando, no? Y yo veía que mi hija traía una libretita y le explicó cuál iba a ser pues el juego que iban a hacer, y le explicó las escondidas. Y justo lo estaban haciendo y luego ya se subieron a los juegos, pero todo se lo hacía en dibujo. Y entonces fue ahí cuando yo pensé, pues sí se necesita que haya pues un manual o algo para cosas básicas, ¿no? Para poder explicar pues algo básico. Por ejemplo, para sumas van ahorita en segundo y les ponen bolitas y les explican más o menos igual ahorita como ven de la naturaleza, de ser mejor persona, de no hacer bullying, pues le ponen videos y ella pues lo entiende.
siento que ya más adelante sí va a ser mucho más difícil. Pero la señora no ha encontrado una escuela especial aquí para que ella pueda aprender y siga con su educación sin parar. Y en el quehacer virtual estamos muy contentos. ¿Por qué razón? Porque tenemos aquí al experto Rodolfo Cruz, quien nos va a hablar de ciertos desafíos en este programa. Rodolfo, ¿nos puedes platicar, por favor, desafíos actuales en la inclusión educativa? Muchísimas gracias, saludos a la audiencia, saludos Hatsuko. Pues bueno, definitivamente hemos avanzado en términos de educación inclusiva, tenemos legislación, tenemos políticas y tenemos pues ciertos resultados. Por ejemplo, en los últimos años ha bajado la deserción escolar, ha bajado también el abandono escolar. Sin embargo, eso lo que nos dice es que hablar de inclusión no solamente es que un niño, una niña, un joven estén en el aula, es decir, que tengan un lugar donde puedan sentarse y poder estar por la mitad de la mañana que pasamos nosotros en las instituciones educativas. Hablar de inclusión implica algo más y es ahí donde está uno de los primeros retos que tiene que ver con la cuestión del aprendizaje. Si bien las políticas educativas se han enfocado en asignar recursos de manera directa a los estudiantes para que puedan cubrir sus necesidades básicas y así poder llegar a la escuela, nos queda claro que no es suficiente esa llegada a la escuela si ese espacio, si ese lugar no se traduce en experiencias significativas de aprendizaje. Y aquí tenemos un fuerte reto. ¿Por qué? Porque todavía los estudiantes, aunque están en la escuela, no están aprendiendo lo que nosotros pensamos que deberían aprender. Y ahí hay un reto importante de inclusión y que se conecta con otro que me parece central y que tiene que ver con la propia formación del profesor. Es decir, están las políticas que abonan a la infraestructura escolar, que no lo tienen resuelto, pero hoy por hoy lo que necesitamos son políticas con mucha fortaleza de formación docente, que es ahí una ausencia que estamos viviendo en estos últimos días. La inclusión se va a dar ahí donde toda la comunidad pueda construir experiencias significativas para todos y eso incluye docentes formados en toda esta temática. Oye, sí, y sabes, a mí me dejas pensando, ¿cómo se puede mejorar la formación docente para atender al estudiantado con diversas necesidades? Porque si bien me quedo, o sea, en educación básica, ¿cómo lo puede lograr? ¿Cómo podemos mejorar eso, Rodolfo? Bueno, me parece que hay que cambiar de una idea que tenemos y que ha estado en las últimas políticas de formación docente, reducida a una capacitación que se le da a los profesores. Es decir, pareciera que es suficiente cuando hablamos de inclusión que el profesor sepa de técnicas, métodos, estrategias, que si bien son muy importantes, no son suficientes si no antes hemos hecho un ejercicio de constructivo, crítico, reflexivo acerca, por ejemplo, de qué es lo que posibilita que ciertos chicos, chicas, jóvenes, adolescentes hayan estado siendo excluidos sistemática y justamente del sistema educativo. Esa reflexión anterior es la que me parece que se apega más a esta pregunta que haces, Hatsuko, la formación, una reflexión constante en nuestro quehacer. Oye, Rodolfo, y si pensamos un poco en el impacto real que han tenido las políticas en el aprendizaje, ¿qué nos podrías decir de ello? Por desgracia, como había comentado, el impacto que tenemos, que podemos decir significativo de las políticas de inclusión, está en términos de permanencia en la escuela, no así de aprendizaje. Y eso se explica por dos situaciones. Una, que aunque hay un programa que atiende a las escuelas, y que dota a las escuelas de los recursos, no ha podido garantizar que todas las escuelas sean lugares dignos, es decir, que concuerden con la dignidad de todos los estudiantes. Y a eso hablamos que haya recursos, no solo rampas, no solo señaléticas, sino también otros materiales que permitan a los profesores actuar en consecuencia. Y el otro punto tiene que ver con la calidad de la formación de los profesores que todavía siguen siendo en cascada, donde pues alguien tomó una capacitación y la reproduce y al docente como al capacitador le pueden quedar muchas dudas que no son despejadas ni profundizadas. Y ahí tenemos ese impacto donde, bueno, en las últimas pruebas de PISA, por ejemplo, salimos muy bajos en lengua, en matemáticas y en ciencias.
Hola, muy buenas tardes. Pues mi nombre es Jazmín Fonseca y en esta ocasión estoy presentando un poco de mi investigación, la cual se titula Barreras en el aprendizaje y la participación en alumnos sordos de educación básica. Esta se ha diseñado con la finalidad de que cualquier persona que pueda leerla, incluyendo los docentes, se empapen acerca de todos los conocimientos necesarios para entender a las personas con discapacidad. Como su nombre lo indica, se enfoca en los alumnos sordos de educación básica. Dentro de esta investigación destacan una serie de leyes, convenciones y artículos que defienden la educación de las personas con discapacidad, incluyendo pues a las personas sordas. Tal cual está la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se indica que las personas sordas cuentan con su propia lengua materna, y también se incluye la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se defiende que las personas sordas deben de ser enseñadas con una educación bilingüe, en donde se respete el uso de la lengua de señas mexicana como la lengua materna del niño sordo. Por lo tanto, dentro de esta investigación se propone el uso del modelo educativo bilingüe como pues el método más adecuado para que el niño sordo adquiera los conocimientos necesarios. Es por ello que dentro de las aulas y dentro de los sistemas educativos se debe de contar con intérpretes certificados, los cuales trabajen en colaboración con el docente titular del aula para que el niño sordo pues adquiera los conocimientos de la mejor forma, directamente pues en su lengua materna, la cual, vuelvo a repetir, es la lengua de señas mexicana. Dentro de mi investigación también propongo que deben los niños sordos convivir y desarrollar una identidad. Por ello también hablamos de que el modelo es un modelo bicultural, ya que el niño sordo debe de estar en contacto con miembros de la comunidad silente para que desarrolle esa identidad, pues esa convivencia. Por lo tanto, se propone que se desarrolle un taller en donde el docente y el resto de los alumnos también aprendan la lengua de señas mexicana para que el niño sordo pueda tener una comunicación afectiva. Esto le va a permitir desarrollar su identidad, desarrollarse socialmente y pues aprender los conocimientos necesarios dentro del aula, y entonces se cumple con una verdadera inclusión. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Facebook, Instagram y X como Hatsuko Nakamura. Será un gusto recibirles. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección de la influencer educativa. Hemos estado escuchando sobre la inclusión en las aulas y con esto surge la palabra neurodiversidad. Pareciera nueva, ¿verdad? Pero existe desde los años 90 y busca reconocer que el cerebro humano puede funcionar de distintas maneras y que estas diferencias son variaciones naturales de la mente. Si bien todos somos neurodiversos, existen grupos de personas que comparten características comunes y que se diferencian de otros grupos. Están las personas neurotípicas, quienes tienen un neurodesarrollo estadísticamente más común. En este grupo se encuentra la mayor parte de la población. Y por otro lado, están las personas neurodivergentes o neuroatípicas, quienes cuentan con un desarrollo neurológico diferente al de la mayoría de los individuos y que conforman entre un 15 y un 20% de la población mundial. Estos incluyen el autismo, el TDA y TDAH, la dislexia, el síndrome de Tourette, la discalculia, la disgrafía, la bipolaridad, entre otras. Lograr la inclusión no es solo labor de la escuela, los maestros o los padres. Ahora, con las nuevas tecnologías y redes sociales, tenemos la responsabilidad moral de crear contenidos más inclusivos, agregando subtítulos o descripciones de imágenes, ayudando a cambiar así la experiencia de los seguidores. Al reconocer que hay diversidad en los procesos mentales de cada persona, aceptamos que no se trata de carencias o déficit, sino simplemente de distintas formas de percibir el mundo. Hola, yo quiero explicarles el día de hoy
sobre mi experiencia durante mi proceso de titulación, quiero vincular mi tema de investigación junto con mi experiencia en el ámbito educativo de la comunidad sorda. Quiero empezar diciendo que en México la mayoría de maestros no saben la lengua de señas mexicana. Y eso es una barrera muy grande para la comunidad sorda, porque no hay comunicación, no hay una buena comunicación dentro del aula. Y también es difícil porque la mayoría de sordos no saben leer ni escribir, entonces no entienden del todo la información que se está llevando en el aula. La lengua de señas es una lengua natural de la comunidad sorda, y si no hay la lengua de señas, no hay realmente un acceso a la educación. Entonces yo pienso que es importante que los maestros se capaciten para que ellos puedan atender a alumnos sordos de la mejor forma, puedan enseñarles y puedan entablar comunicación de la forma más asertiva. Es importante que los sordos, al adquirir su primera lengua y desarrollen todos los procesos cognitivos pertinentes, puedan aprender una segunda lengua, que sería el español escrito, porque es un derecho de la comunidad sorda el tener acceso a su lengua materna, que es la lengua de señas mexicana. Y bueno, la verdad es que con mucha suerte y mucho esfuerzo, ya en la Ley General de Educación, el 7 de junio de 2024, se reformó el artículo 65, en donde habla sobre la educación inclusiva para todos. En este artículo se reconoce el derecho de la comunidad sorda a usar la lengua de señas como su primer idioma y el español como una segunda lengua. Porque claro, también es su derecho el aprender en su lengua natural, que es una lengua visual, entender sobre historia, sobre matemáticas, sobre todo eso en su propia lengua. Lo que pasa cuando el maestro que está frente al aula no sabe lengua de señas, pues el alumno sordo no logra comprender del todo y pues no hay un avance real. Por eso hay muchas dificultades con la adquisición del español. La verdad es que para mí fue muy difícil el tema del español cuando estaba estudiando y por eso veo que es muy importante el que las clases se den dentro del marco de la lengua de señas mexicana. Entonces yo como consejo es que todos los padres de familia y toda la comunidad educativa aprenda a usar la lengua de señas y va a interactuar con personas sordas. Porque como decía Vygotsky, los alumnos aprenden con su entorno y si el sordo puede entender su entorno desde lo visual, va a poder, con el paso del tiempo, adquirir una segunda lengua. Entonces yo les invito a todos a que aprendan lengua de señas y que tomen cursos y se capaciten. Mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Rodolfo, vamos a ver ahora propuestas concretas para fortalecer la educación inclusiva. ¿Nos puedes decir cuáles son los siguientes pasos para fortalecer la educación inclusiva? Muchísimas gracias. Bueno, pues me parece que de forma concreta tenemos varios retos y hay propuestas. Una, si nosotros lo pudiéramos pensar como términos ecológicos, una tiene que ver en las relaciones áulicas, en lo micro, es decir, cómo los profesores estamos aprendiendo también a partir de las experiencias con la llegada de los chicos. Me parece que un punto central que nosotros tendríamos que ver como este conflicto que es inherente a toda práctica y que se da precisamente en las formas en que nosotros nos relacionamos con la diversidad de estudiantes. Y ahí es un espacio de mucho aprendizaje que los profesores pueden tomar en cuenta. Esto, en esta forma ecológica, no tiene que estar desligado precisamente a lo institucional. La propuesta inclusiva no puede ser una propuesta del profesor que le tocó el estudiante tal o cual y que él se tiene que preparar. Cuando los estudiantes llegan a las instituciones, el reto tiene que ser institucional, es decir, toda la comunidad educativa se tiene que sentar, todos los profesores, no importa si me toca o no me toca, los directivos, si hay apoyos externos también, para ver cuáles serán esas estrategias, esos mecanismos que vamos a usar, porque son situados ahí. Y uno más amplio, pues que tiene que ver con los mandos medios y las políticas en general, cómo eso se traducen y permiten la llegada de recursos que son sumamente importantes para que se pueda llevar a cabo la actividad. Importantísimo, la llegada de recursos, que esto sea institucional, que no sean esfuerzos aislados. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Y cómo podemos los padres y los docentes ser aliados en este proceso?
Bueno, me parece que este es un gran reto porque hemos visto sistemáticamente cómo pues pareciera que la culpa del no avance pues empieza a oscilar entre o la familia o la escuela. Y me parece que ahí estamos perdiendo la riqueza que tiene el que podamos trabajar juntos. Yo recomendaría a las instituciones establecer mecanismos para aproximarse a los padres de familia. Definitivamente los padres no tienen por qué saber pedagógicamente hablando cómo atender al estudiante. Eso nos toca a las instituciones. Entonces, hacer una articulación implica preguntarle al padre de familia lo que sabe del estudiante. Nadie más sabe mejor lo que pasa que el padre de familia con este chico, con esta chica. Y esa información es riqueza. Y establecer diálogos con los padres de familia acerca de en qué se pueden comprometer, en qué ellos sí les pueden apoyar y no precisamente llegar y imponer ciertas actividades porque nosotros no sabemos cuáles son los retos estructurales que están teniendo las familias. Para cerrar, Rodolfo, ¿nos puedes dar algunas estadísticas y recursos para que podamos, profesores y padres de familia, acudir? Claro que sí. Bueno, indudablemente tenemos un reto importante a lo largo y ancho del país. Son más de 673,000 estudiantes con discapacidad. Entre esos están estudiantes con ceguera, con baja visión, con sordera, hipoacusia, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, aptitudes sobresalientes que ya también tenemos nosotros que, si bien no están dentro de la discapacidad, están con grupos prioritarios de atención. Tenemos un gran reto porque los estudiantes ya están ahí, son los que están cursando hoy por hoy la educación básica o media superior en México, pero pues tenemos también cifras que todavía no nos alientan mucho. No todos tienen servicios de electricidad, no todas las instituciones tienen conexión a internet, no todas las instituciones tienen agua potable, computadoras con funcionamiento, sanitarios independientes, lavamanos, infraestructura adaptada. Aquí es donde tenemos, y materiales adaptados, donde tenemos el mayor reto, ¿no? Porque solo el 28.4% de las escuelas, ¿verdad?, tienen una infraestructura adaptada. Solo el 13.2% de las escuelas cuenta con materiales adaptados. Y esto nos dice que, aunque los estudiantes lleguen, si solo van a pasar el tiempo sentados, ahí no podemos hablar de inclusión. Muy bien, Rodolfo. Muchas gracias por haber estado en el Quehacer Virtual. Un gusto. Saludos. Ok, pues yo les voy a hablar respecto de algunos consejos para promover la inclusión en los centros educativos. 1. Por el reconocimiento de las personas como ciudadanos y como titulares de derechos. Simplemente son personas igual que cualquiera de nosotros y desde luego, o sea, todas las personas tenemos capacidades y habilidades diferentes. En ese sentido, el término correcto que debemos utilizar para denominar a la población son personas con discapacidad. Esto de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2. El uso del lenguaje es particularmente importante, pues a través de él podemos identificar estigmas, estereotipos, prejuicios, incluso discriminación hacia este sector de la población. 3. Como en el caso de la accesibilidad. Es decir, sin accesibilidad no podemos ejercer el derecho a la educación y por tanto es muy importante identificar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. En ese sentido, pues vamos a encontrar barreras físicas que van mucho más allá de las rampas. Tenemos que pensar en la accesibilidad desde el diseño universal, un diseño que englobe a todas las personas. Por otro lado, también es importante hablar de la accesibilidad en términos del acceso a la información y las comunicaciones. En este caso, este tipo de accesibilidad va dirigido particularmente a personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva o personas con discapacidad intelectual. Dentro de las aulas debemos considerar la participación de intérpretes de la lengua de señas mexicana, pero también pensar en los formatos accesibles como el braille, el audio, los lectores de pantalla, el material de fácil lectura, los videocuentos, entre otros elementos. 4. Debemos de crear también en el entorno educativo una cultura de inclusión, una cultura que promueva la atención a la diversidad.
todos debemos de tener este sentido de pertenencia a nuestras comunidades educativas. Y en este tema, evidentemente, también están involucrados los maestros, las familias, el personal de los centros educativos, las autoridades, el trabajo entre pares, por supuesto, de los compañeros con algún tipo de discapacidad. 5, Estrategias de consulta directa a personas con discapacidad. Para ofrecer un sistema de apoyos a esta población, no debemos olvidar que siempre debemos de partir de la consulta a las personas con discapacidad y a sus familias. 6, La capacitación docente es fundamental. Necesitamos dotar de herramientas a los maestros para que puedan dar respuesta a la diversidad. Fíjense, todo esto es muy, muy importante porque 34% de las personas con discapacidad de 6 a 14 años no saben ni leer ni escribir, de acuerdo con cifras del INEGI. Y esto es un porcentaje 3 veces superior al de la población sin discapacidad de la misma edad. Por lo tanto, tenemos que generar estas estrategias de inclusión de las personas con discapacidad. Espero que estos tips sean de utilidad para todas y para todos. Y muchísimas gracias. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos ahora a escuchar nuestra frase. La verdadera inclusión es un derecho que no empieza y concluye con una rampa. Se requiere una mentalidad abierta y dispuesta a transformar la educación. Muchas gracias a esta frase que nos recuerda la importancia de tener una mentalidad abierta y realmente querer trabajar por transformar la educación de nuestra nación. Mucho ánimo. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.